Bienvenidos a la segunda semana de nuestro ciclo de estudios sobre el Éxodo. Estamos apenas comenzando, arrancando con este libro y ya hemos descubierto maravillosas lecciones la semana pasada. Esta semana vamos a hablar sobre la zarza ardiente. Este será el tema de toda la semana y el meollo de todo el mensaje de esta semana será el llamado de Dios a cada uno de nosotros, porque cuando Dios llama, definitivamente cambia el rumbo de nuestras vidas. Y podría dar un testimonio sobre esto, pero tal vez lo haré a medida que avancemos en la semana o hacia el final de la semana. Pero antes de poder iniciar de lleno con nuestro estudio de hoy, quiero comentar acá que nuestro pastor Dani Perla, igual que los demás presidentes de nuestro país, El Salvador, de la Iglesia Adventista acá, junto con nuestro pastor Abel Pacheco, el presidente de toda la iglesia en El Salvador, se encuentran en este momento en el Congreso Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Una experiencia muy linda y esperamos estar orando, que todo el pueblo adventista esté orando por este acontecimiento, porque es parte del desarrollo de la vida de la iglesia. Oremos para que cada decisión que se tome pueda ser una bendición. Por eso nuestro pastor no nos acompañará esta semana, pero deja saludos para toda la hermandad que estudia la Biblia junto con nosotros diligentemente. De hecho, quiero saludar aquí a todos los que comentan las lecciones, a todos los que estudian sin tal vez dejar un comentario, pero que están ahí analizando, y de manera particular a la familia Pineda, un saludo muy especial hasta Houston, que siempre están estudiando la palabra de Dios. Gracias por compartir estos mensajes, estos estudios también. Hoy vamos a hablar sobre la zarza ardiente, ese es el tema para este día, y quiero invitarles a que oremos juntos, porque ahora vamos a entrar al principio de los últimos 40 años de la vida de Moisés. Han pasado 80 años. La semana pasada ahí dejamos a Moisés huyendo hacia Madián y ya ahí pues estableciendo su vida. Hoy hablaremos un poquito acerca de ese periodo, pero vamos a ir ya a estos últimos 40 años de la vida de Moisés. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Al estudiarla nos damos cuenta que hay un tesoro de conocimiento aquí que nos invita a crecer, a desarrollar nuestras capacidades. Y de hecho en tu palabra está el llamado que nos haces para poder servirte. Ayúdanos a escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con esta pregunta. Y se la quiero hacer a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en mi canal, porque es una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Le gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Le gustaría saber que Dios le está hablando a usted? Siempre me ha parecido curiosa una ilustración que vi hace tiempo preparando un mensaje sobre el libro de Jonás, pero creo que tiene cabida acá. Un hombre está orando, está clamando y dice: Señor, déjame oír tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables como le hablaste a Abraham, como le hablaste a Isaac, como le hablaste a Jacob, como te apareciste a Moisés. En eso comienza a sonar el teléfono. Y aunque la mayoría de teléfonos tenemos identificador de llamada, ahí decía número desconocido. El hombre se asusta, toma el teléfono temblando, contesta la llamada y luego da un gran suspiro y dice: señorita, no sabe el susto que me acaba de dar. Pensé que era otra persona, pero no, gracias, no quiero mejorar mi plan de datos. A veces realmente esa es nuestra reacción. No queremos escuchar de verdad la voz de Dios, pero hay una razón por eso. Cuando Dios llama, cuando Dios habla, por lo general va a sacudir nuestro mundo. Y esto es lo que sucede en el caso de Moisés y de muchos otros. Ha sucedido en mi vida y estoy seguro que ha sucedido en su vida. Usted sabe lo que significa que Dios hable, que Dios llame. Si no, pues prepárese, porque cuando Dios llama va a sacudir nuestro mundo. Analicemos los 40 años que pasó Moisés en Madián. Fueron muy productivos, debo decirlo. Es verdad que él se retiró allí, había huido, eso lo dejamos la semana pasada, había huido, pero ese tiempo que pasó en Madián fue un tiempo que lo conectó más con Dios. Él
está en relación con Dios, se establece en Madián, su vida comienza a transcurrir de manera relativamente tranquila. Se casa, tiene 2 hijos. Por cierto, los hijos de Moisés son los que le dieron nombre a mi persona, Gersón y Eliezer. Así que Gersón y Eliezer, que es mi nombre, mis padres lo pusieron por los hijos de Moisés. Así que ahí está, su vida parece que transcurre. Y no solamente en el plano personal, en el plano espiritual también le ha ido bien. Es allí, mientras contempla las montañas, mientras se conecta con Dios, que recibe la inspiración divina para escribir los 2 libros más antiguos de la Biblia, Job y Génesis. Noten que hasta ese momento Moisés está trabajando para Dios. Es verdad, tal vez no se cumplió el plan de ser el libertador de Egipto, que descubrimos la semana pasada, quiso adelantarse ejerciendo su fuerza física y su capacidad militar. No fue por ahí el plan, y ahora tal vez Moisés dice, bueno, quizá el plan de Dios era que yo escribiera libros. Y ahora Moisés está escribiendo Job, está escribiendo Génesis, y mientras escribe estos libros piensa, estoy cumpliendo con el plan de Dios, estoy cumpliendo con lo que Dios quería que yo hiciera. Es decir, de manera razonable, podríamos pensar, Moisés ha llegado a la realización de su vida. Y es muy importante lo que él escribió, porque sin Job y sin Génesis no tendríamos el trasfondo de toda la Escritura ni del plan de salvación. Por ejemplo, en Job tenemos el trasfondo del gran conflicto, lo que va a permear toda la Escritura, lo que va a explicar por qué en Génesis entra el pecado. Luego, en todo el Génesis tenemos los principios, y especialmente en los primeros versículos, ¿verdad? Dios como creador, la doctrina más importante de la Biblia, porque si Dios no es creador, entonces todo lo demás carece de sentido. Pero ahí vemos a Moisés dándonos el fundamento crucial de las grandes verdades que se van a desarrollar a lo largo de la revelación divina en la historia. Por eso decía, relativamente, Moisés ha llegado a estar realizado. ¿Qué más necesitaba hacer Moisés? ¿Qué más podía hacer? Esta comunión que disfrutó Moisés durante todos esos años en Madián seguramente le dieron la seguridad de que estaba cumpliendo con su propósito, hasta que Dios decidió irrumpir en la vida de su siervo. Y vamos a leer el pasaje porque es muy ilustrativo para nosotros. Hoy, mientras leamos esto, meditemos en cómo Dios nos habla a nosotros. En el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 6, dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, o Jetro pronuncian algunos, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Noten que sabían que este monte era un monte especial. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Parte de su educación seguramente hizo que Moisés entendiera que lo que estaba viendo no era natural y quiso examinar este fenómeno. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Me voy a detener aquí porque hay varios temas acá, pero el día de mañana, ya lo adelanto, vamos a estudiar el tema del ángel de Jehová. Así que aunque aparece al principio del pasaje, no lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a dejar para el día de mañana porque nos va a dar algunas lecciones muy importantes. Y es una lección teológica un poco más profunda. Para hoy lo que queremos destacar es por qué Dios se presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Noten, ya lo mencioné antes, que Moisés había escrito el relato del Génesis. Y en el relato del Génesis, Moisés había dado cuenta de todas las intervenciones que Dios había tenido con Abraham, con Isaac y con Jacob. No es extraño para Moisés
estos nombres ni quién le está hablando, porque ha escrito acerca de ellos. Esto es paradójico, si se puede decir así, especialmente por lo que vendrá esta semana, por las excusas que va a poner Moisés para no cumplir con la misión que Dios le quiere encomendar. Pero Dios lo atrae para que Moisés pueda ahora ver que aún no ha llegado a la culminación de su obra en esta tierra. Dios todavía quiere hacer algo con él y por medio de él. Dios todavía tiene una tarea para Moisés, ¿sí? A sus 80 años, que está recibiendo esta visión, que está viendo este fenómeno que no es natural, una zarza que no se consume, a sus 80 años, Dios le está diciendo, Moisés, todavía te falta algo. Yo creo que has estado muy cómodo acá. No sé, yo me imagino a Dios pensando eso. Yo creo que has estado muy cómodo acá y gracias, has hecho un gran trabajo. Génesis y Job, excelente trabajo. Has escrito lo que yo quería que escribieras, pero hay algo más que tienes que hacer. Y eso sacó a Moisés de balance. Así que Dios se presenta ante Moisés como el Dios de sus antepasados para preparar el camino o preparar la mente, si puedo decirlo de esta manera, de Moisés, para que comprenda que ha llegado el momento que se cumpla la promesa que le hizo a ellos tres. ¿Cuál es la promesa? Que finalmente van a salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Por eso es la tierra prometida, porque es una promesa que el Señor le hizo a estos grandes personajes de la historia. Y ahora, con lo que se revela a Moisés, con la forma en que se revela a Moisés, Dios le está diciendo, hoy vamos a comenzar a cumplir esa promesa. Ha llegado el momento, esta es la época en que vamos a cumplir esta promesa que le había hecho a tus antepasados. Una nota que quiero destacar acá es el tema de la santidad, y no quiero dejarla pasar hacia el final de nuestra reflexión, porque la santidad está donde está Dios. Por eso la Biblia dice allá en Apocalipsis y en Isaías que Dios es santo, santo, santo. La santidad es donde está Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La santidad no la tienen los objetos ni los lugares de por sí. Hay que tener cuidado con esa concepción. La santidad es donde está Dios, o se tiene donde está Dios. ¿Por qué era santo ese lugar en el desierto donde la zarza estaba ardiendo? Porque Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba allí. ¿Por qué Pablo puede llamar santos a los seres humanos que definitivamente en algunos casos cuando uno lee las cartas de Pablo parecieran todos menos santos? Porque Dios está trabajando en esos corazones. Por eso puede llamarlos santos. Dios los ha llamado y está trabajando en esos corazones. ¿Por qué cuando vamos a un lugar de adoración, este es santo? Porque invocamos la presencia de Dios. No por el lugar, no el lugar en sí, sino porque invocamos la presencia de Dios. Y esto me lleva a un elemento que es importante destacar. Una reunión de casa, por ejemplo, puede ser considerada una reunión donde está la santidad de Dios. Esa sala, en ese momento en el que se reúne el pueblo de Dios para cantar juntos, meditar en la palabra, invocar el nombre de Dios, ¿es santo? La respuesta a través de Éxodo es que sí. Cuando la presencia de Dios llega ahí, ese lugar es santo. No por el lugar en sí, sino porque Dios está allí. Es más, ¿por qué llamamos a la Biblia la santa palabra de Dios? ¿Por el texto? ¿Por lo que está escrito? ¿Por el papel con el que fue impreso? ¿Por la portada tan bonita que tiene algunas Biblias que tenemos? No, es santo porque le pertenece a Dios, porque Dios se manifiesta a través de su palabra. Y esto lo estoy destacando de esta manera porque a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a lograr la santidad, y no es así. La santidad es un atributo de Dios que nos obsequia su presencia. ¿Quieres vivir en santidad? Permítele al Espíritu Santo morar en tu corazón, que guíe tu vida. Entonces tu vida estará en santidad. Eso te llevará a conocer la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a los principios de Dios, a permitirle a Dios que obre lo que Él quiere hacer en tu vida. Lo que dice Pablo, el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Esto es para que tengamos en cuenta qué enseña la Biblia sobre la santidad. Y esto lo puedes corroborar con todos esos pasajes donde se nos menciona a Dios atribuyendo la santidad, porque su presencia es la que trae santidad. Pero para terminar nuestra reflexión, piensa en lo siguiente. Dios esperó 80 años a Moisés. ¿Qué nos dice esto sobre la paciencia y los tiempos de Dios en nuestras vidas? Yo podría decir acá, como decía al principio, para comenzar a contar un poco los testimonios que Dios ha obrado en mi vida, Dios me esperó bastante tiempo, aun cuando yo también a veces me he negado algunas cosas. Pero Dios es paciente, Dios es bondadoso. A veces uno piensa, pero yo ya estoy sirviendo al Señor. Siempre ha sido ese mi pensamiento, siempre pensé esto antes de comenzar a estudiar teología. Y Dios ve las cosas de manera diferente, pero es paciente. Y dice, está bien, voy a esperar. En el caso de Moisés, lo esperó hasta los 80 años y ahí lo llamó. Y lo llamó para que cumpliera un papel importante, en un momento importante. Pero esto es una lección para nosotros. Estamos viviendo ya en el tiempo más solemne de la historia y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Claro, a cada uno le da su propia labor. Dios los está llamando para algo. A cada uno de nosotros nos está llamando. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a responder al llamado de Dios? ¿Vamos a permitirle al Señor morar en nuestro corazón? Que su presencia santa habite en nuestro corazón y nos habilite para la tarea que nos ha encomendado. Jesús viene por segunda vez muy pronto. El tiempo se ha cumplido. Tal como en el caso de Moisés, cuando Dios lo llamó era porque el tiempo se había cumplido. Nuestro tiempo se ha cumplido. ¿Estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios? Si tu respuesta es sí, escribe amén en los comentarios porque queremos conformarnos en el ejército de Dios que hace la obra de Dios, que hace lo que Dios le pide en este tiempo especial. Y vamos a orar para que su voz en nuestros oídos nos ayude, nos capacite, nos dé dirección y no nos asuste, aunque vemos el caso de Moisés, al principio tuvo miedo. Pero eso es normal, de eso hablaremos en estos días. También vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, debemos reconocer que cuando tú hablas, nuestro mundo se sacude. Y a veces no queremos eso, porque como Moisés en Madián, sentimos que estamos suficientemente estables, que hemos hecho ya una contribución y que eso pues quizás debería ser suficiente, pero tú siempre tienes algo más que podemos hacer. Perdónanos, oh Dios, porque a veces no hemos hecho tu voluntad, pero ayúdanos para rendir nuestro corazón y comenzar a vivir en el plan que tú tienes para nuestras vidas. Sé que para cada uno es diferente, pero siempre tienes una misión que quieres que cumplamos. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.